Hay un patrón que se repite una y otra vez en el mercado inmobiliario americano. Primero llegan los que saben, compran en silencio, sin hacer ruido, cuando los precios todavía tienen sentido. Después llegan los medios, los podcasts, las revistas de inversión, los precios suben y al final llega todo el mundo más, cuando ya es tarde y cuando lo que costaba $200,000 ya cuesta 400. Eso pasó en Austin, pasó en Nashville, pasó en Phoenix, pasó en Miami. En todos esos mercados hubo un momento en que comprar era obvio y barato y ese momento ya pasó. El que llegó antes ganó. El que llegó después pagó el doble. Pero ese momento existe hoy en otras ciudades. 11 ciudades donde el mercado todavía no recibió el golpe de atención masiva, donde los precios todavía tienen lógica y donde una parte creciente de la comunidad latina está comprando ahora mismo en silencio, mientras el resto sigue mirando los mismos mercados de siempre. Y hay una ciudad en el número 5 de esta lista que reúne todas las condiciones que Austin tenía en 2015. Precio accesible, economía creciendo, población llegando y mercado que todavía no despertó del todo. Cuando termine este video vas a entender por qué. Empezamos desde el número 11. Número 11. Columbia, Carolina del Sur. Ubicación: centro de Carolina del Sur, donde se cruzan las interestatales 20 y 26, a unas 2 horas al norte de Savannah y a menos de 2 horas al sur de Charlotte. Columbia tiene unos 135,000 habitantes en la ciudad propiamente y cerca de 800,000 en el área metropolitana. Es la capital del estado y sede de la Universidad de Carolina del Sur. El precio y la oportunidad. El precio promedio de vivienda en Columbia ronda los $210,000, muy por debajo del promedio nacional que supera los 400,000. Pero lo que hace interesante a Columbia no es solo el precio de hoy, sino la trayectoria. La ciudad ha recibido inversión industrial importante en los últimos años, con plantas de manufactura de empresas internacionales que han llegado al estado atraídas por sus incentivos fiscales. Eso genera empleo. Empleo genera demanda de vivienda, y la demanda de vivienda sube los precios. El comprador que llega antes de que ese ciclo complete su curva, lleva ventaja. La trampa. Columbia tiene veranos extremadamente húmedos y calurosos que sorprenden a quien no viene preparado. La humedad del sur de Carolina en julio y agosto es de un nivel que pocas personas de climas secos o de altitud han experimentado. Además, el mercado de alquiler en algunas zonas universitarias es muy competitivo, lo que complica la búsqueda de arrendatarios estables para quien compra como inversión. Contexto histórico. Columbia fue fundada en 1786 como capital planificada del estado, diseñada desde cero en una cuadrícula regular que todavía define el centro de la ciudad hoy. Durante la Guerra Civil fue casi completamente destruida por las tropas del general Sherman en febrero de 1865, en uno de los episodios más controvertidos de esa guerra. La reconstrucción que siguió definió la identidad resiliente de la ciudad. ¿Para quién es esto? Para el latino inversor que quiere entrada a un mercado del sureste con fundamentos sólidos y precio todavía accesible. Columbia tiene universidad, gobierno estatal, base militar y manufactura creciente. Esa diversidad de motores económicos protege el mercado de las caídas bruscas que afectan a ciudades dependientes de un solo sector. Número 10. Huntington, West Virginia. Ubicación: suroeste de West Virginia, en la frontera con Kentucky y Ohio, a orillas del río Ohio. Huntington tiene unos 45,000 habitantes y es la segunda ciudad más grande del estado. La Universidad Marshall está ubicada aquí, y su presencia define gran parte de la vida cultural y económica de la ciudad. El precio y la oportunidad. El precio promedio de vivienda en Huntington ronda los $110,000. $110,000 por una casa en una ciudad con universidad, con hospital universitario completo y con una posición geográfica que la conecta con 3 estados. Eso es menos de un tercio del promedio nacional. El mercado de Huntington ha estado deprimido durante años por la crisis del carbón y el opiáceo que golpeó toda la región de los Apalaches, pero la ciudad está en un proceso real de reinvención con inversión en tecnología sanitaria y en economía creativa que está empezando a cambiar los números. La trampa. West Virginia tiene los desafíos estructurales más profundos de cualquier estado de esta lista. La transición económica desde el carbón es real pero lenta y dolorosa. Algunos barrios de Huntington muestran ese proceso de manera muy visible. La investigación de barrio específico antes de comprar es aquí más importante que en ningún otro lugar de esta lista. Contexto histórico. Huntington fue fundada en 1871 por Collis P. Huntington, magnate del ferrocarril que construyó la línea Chesapeake en Ohio hasta este punto del río Ohio, convirtiendo a la ciudad en nodo de transporte de toda la región. Ese origen ferroviario definió su economía durante un siglo, y los vestigios de esa era industrial todavía dan carácter al centro histórico. ¿Para quién es esto?
Para el comprador con visión de largo plazo y tolerancia al riesgo moderado que entiende que los precios más bajos del mercado siempre vienen con una historia y que esa historia, si se lee bien, puede convertirse en la mayor ventaja. Huntington es para el paciente y para el que sabe que la recuperación de una ciudad nunca avisa con exactitud cuándo llega, pero siempre llega. Número 9. Lubbock, Texas. Ubicación: noroeste de Texas, en la región de las Llanos Estacados, a unas 5 horas al oeste de Dallas por la Interestatal 27. Lubbock tiene unos 260,000 habitantes y es sede de la Universidad Texas Tech, una de las universidades más grandes del estado con más de 40,000 estudiantes. El precio y la oportunidad. El precio promedio de vivienda en Lubbock ronda los $220,000, muy por debajo del promedio de Dallas o de Austin y también por debajo del promedio nacional. Pero lo que diferencia a Lubbock es su estabilidad. Mientras otros mercados texanos han tenido volatilidad importante, Lubbock ha mantenido un crecimiento sostenido y moderado año tras año, impulsado por la universidad, por el sector agrícola y por la industria energética de la región. Esa estabilidad es exactamente lo que busca el inversor, que no quiere adrenalina sino certeza. La trampa. Lubbock está geográficamente aislada. La ciudad más cercana de tamaño comparable es Amarillo a 2 horas al norte y Midland a 2 horas al sur. Eso significa que quien vive ahí necesita planificar los viajes con anticipación y que el aeropuerto local, aunque tiene vuelos a Dallas y a Houston, tiene opciones limitadas y precios de vuelo que pueden sorprender. Contexto histórico. Lubbock es el lugar donde nació Buddy Holly en 1936, uno de los pioneros del rock and roll cuya influencia sobre los Beatles, los Rolling Stones y prácticamente toda la música popular de la segunda mitad del siglo XX fue enorme. El Museo y Centro de Artes Buddy Holly en el centro de la ciudad es hoy uno de los museos de música más completos del sur del país. ¿Para quién es esto? Para el latino que quiere Texas, sin el precio de las grandes ciudades texanas. Lubbock ofrece todos los beneficios fiscales del estado, cero impuestos sobre la renta, con un mercado inmobiliario que todavía tiene lógica y con la estabilidad de una economía diversificada. Para el que no necesita la energía de Dallas o de Austin pero sí quiere estar en Texas, Lubbock es la respuesta correcta. Número 8. Augusta, Georgia. Ubicación: este de Georgia, en la frontera con Carolina del Sur, a orillas del río Savannah, a unas 2 horas al este de Atlanta por la Interestatal 20. Augusta tiene unos 200,000 habitantes en la ciudad y cerca de 600,000 en el área metropolitana. Es famosa internacionalmente por el Masters Tournament de golf que se celebra cada abril en el Augusta National Golf Club. El precio y la oportunidad. El precio promedio de vivienda en Augusta ronda los $190,000. Pero el dato más interesante no es el precio de hoy, sino lo que está llegando. Augusta fue seleccionada como sede de una inversión masiva en semiconductores por parte de empresas internacionales que están construyendo plantas de fabricación en la región. Ese tipo de inversión industrial trae miles de empleos bien pagados, y esos empleos traen demanda de vivienda que el mercado todavía no ha absorbido completamente. El comprador que entra ahora está entrando antes de que esa demanda empuje los precios al siguiente nivel. La trampa. Augusta tiene una reputación de ciudad de 2 velocidades con zonas muy bien mantenidas cerca del club de golf y del río, y zonas con desafíos importantes de infraestructura y servicios en otros sectores. La selección de zona dentro de la ciudad es crítica y requiere investigación seria antes de comprometer capital. Contexto histórico. Augusta fue fundada en 1736 por el general James Oglethorpe, el mismo fundador de la colonia de Georgia, y fue durante el período colonial uno de los centros comerciales más importantes del sur. Durante la Guerra Revolucionaria cambió de manos entre ingleses y americanos varias veces antes de quedar definitivamente del lado americano. El Augusta Canal, construido en 1845, fue una obra de ingeniería que transformó la economía industrial de la ciudad y hoy es patrimonio nacional. ¿Para quién es esto? Para el latino inversor que quiere entrar en un mercado con un catalizador económico identificable y documentado, la llegada de industria de semiconductores a Augusta no es especulación ni pronóstico. Es inversión anunciada y comprometida. Ese tipo de certeza sobre el futuro económico de una ciudad es exactamente lo que diferencia una apuesta inteligente de una apuesta ciega. Número 7. Fayetteville, Arkansas. Ubicación: noroeste de Arkansas, en la región conocida como las Ozark Highlands, a unas 30 millas al sur de la frontera con Missouri. Fayetteville tiene unos 95,000 habitantes y junto con los pueblos vecinos de Springdale, Rogers y Bentonville forma una área metropolitana de casi 600,000 personas que es una de las de más rápido crecimiento del país. El precio y la oportunidad.
El precio promedio de vivienda en Fayetteville ronda los $280,000, más alto que otras ciudades de esta lista, pero todavía muy por debajo de los mercados costeros. La razón por la que está en esta lista no es el precio absoluto, sino la trayectoria y los fundamentos. Bentonville, a 20 minutos, es la sede mundial de Walmart, y su ecosistema de proveedores y empresas relacionadas genera miles de empleos bien pagados en toda la región. Eso atrae talento. El talento necesita vivienda y el mercado sigue sin haber llegado a los niveles que esa demanda justificaría. La trampa. El mercado de Fayetteville ya ha subido de manera importante en los últimos 5 años y la ventana de precios muy bajos se ha ido cerrando. Quien llega hoy está entrando en un mercado más maduro que hace 3 años. La oportunidad todavía existe, pero requiere más investigación y más selectividad que antes. Contexto histórico. Las Ozarks de Arkansas fueron territorio de los Osage antes de la colonización, y la región fue uno de los últimos rincones del interior del país en ser colonizados por europeos debido a su terreno accidentado y sus bosques densos. Fayetteville fue escenario de la batalla de Prairie Grove en 1862, uno de los enfrentamientos de la guerra civil más importantes del estado. ¿Para quién es esto? Para el latino profesional que trabaja en logística, en tecnología o en cualquier sector vinculado al ecosistema de Walmart y sus proveedores, la región de las Ozarks ofrece calidad de vida natural excepcional con ríos, senderos y paisajes de montaña baja a poca distancia de la ciudad, y un mercado laboral que sigue siendo uno de los más dinámicos del centro del país. Número 6. Savannah, Georgia. Ubicación. Costa sureste de Georgia, en la desembocadura del río Savannah en el Atlántico, a unas 4 horas al sur de Charlotte y a unas 2 horas al norte de Jacksonville. Savannah tiene unos 150,000 habitantes y es una de las ciudades históricas más bellas del sur del país. El precio y la oportunidad. El precio promedio de vivienda en Savannah ronda los $280,000, pero el mercado tiene una oferta activa de propiedades en barrios en proceso de regeneración por debajo de los $200,000. Savannah tiene además uno de los puertos de contenedores más grandes y activos de la costa este del país, y ese puerto ha recibido inversión masiva en los últimos años que está generando empleos industriales y logísticos bien pagados. La combinación de turismo histórico, puerto activo y crecimiento industrial crea una base económica diversificada que protege el mercado de las caídas bruscas. La trampa. Savannah es una ciudad cara en su centro histórico, que es patrimonio nacional y donde los precios de vivienda no tienen nada de barato. La oportunidad está en los barrios periféricos y en las áreas de desarrollo fuera del distrito histórico. Quien busca comprar en el centro histórico va a encontrar un mercado que ya explotó hace tiempo. Contexto histórico. Savannah fue fundada en 1733 por el general James Oglethorpe y es una de las pocas ciudades del sur que sobrevivió la guerra civil prácticamente intacta. El general Sherman llegó a Savannah en diciembre de 1864 al final de su marcha al mar, y en lugar de destruirla, la ofreció como regalo navideño al presidente Lincoln. Esa decisión preservó uno de los centros históricos coloniales más completos de todo el país. ¿Para quién es esto? Para el latino que quiere combinar inversión inmobiliaria con calidad de vida alta. Savannah tiene playa accesible a menos de 20 minutos, centro histórico de clase mundial, gastronomía excepcional y una comunidad artística y creativa que le da a la ciudad una energía difícil de encontrar en otras ciudades del sur. Es la opción más completa en términos de estilo de vida de toda esta lista. Si este video te está ayudando a ver oportunidades que no estaban en tu radar, suscríbete al canal. Cada semana publicamos videos sobre mercados inmobiliarios reales, ciudades asequibles y estrategias concretas para que la comunidad latina pueda construir patrimonio en este país. No te cuesta nada y nos permite seguir investigando este tipo de contenido para ti. Número 5. Greenville, Carolina del Sur. El número especial. Este es el lugar que prometí al principio, y cuando termines de escuchar los números vas a entender por qué este es el Austin de 2026. Ubicación. Noroeste de Carolina del Sur, en el piedemonte de los Apalaches, a menos de 1 hora al suroeste de Charlotte por la Interestatal 85 y a menos de 2 horas al noreste de Atlanta. Greenville tiene unos 75,000 habitantes en la ciudad, pero el área metropolitana supera el millón y es una de las de más rápido crecimiento del sureste del país. El precio y la oportunidad. El precio promedio de vivienda en Greenville ciudad ronda los $240,000, pero el área metropolitana tiene una oferta activa de propiedades entre 150 y 200,000 en barrios bien establecidos, con buenas escuelas y servicios completos. $200,000 en un mercado que está creciendo al ritmo que crece. Greenville es exactamente la misma oportunidad que existía en Austin en 2015, cuando el precio promedio allí era de $230,000 y hoy supera los $550,000. ¿Qué tiene Greenville que Austin no tenía?
Más diversidad económica desde el principio. BMW fabrica sus SUV en Spartanburg a 20 minutos. Michelin tiene su sede americana en Greenville. Docenas de empresas manufactureras europeas y asiáticas han elegido esta región como base americana en los últimos 20 años. Eso genera empleos de calidad. Empleos de calidad generan demanda de vivienda y esa demanda está llegando más rápido de lo que el mercado puede absorber. La trampa. Greenville ya está siendo descubierta y los precios en el centro renovado han subido de manera importante en los últimos 3 años. La ventana de los precios más bajos existe todavía, pero se está cerrando con una velocidad que pocos mercados del sur muestran. Quien espere 2 años más probablemente encuentre un mercado donde los números ya no son los mismos de hoy. Contexto histórico. Greenville fue durante el siglo XIX uno de los centros textiles más importantes del sur, con decenas de molinos que procesaban el algodón de las plantaciones de Carolina. La crisis de la industria textil en la segunda mitad del siglo XX dejó a la ciudad en un declive profundo que duró décadas. La transformación que vivió desde los años 90, atrayendo industria internacional y renovando su centro histórico a orillas del río Reedy, es hoy estudiada como uno de los mejores ejemplos de regeneración urbana del país. ¿Para quién es esto? Para el latino que quiere hacer con su dinero lo que los inversores inteligentes hicieron en Austin, en Nashville y en Charlotte hace 10 años, entrar antes de que todo el mundo llegue. Greenville tiene los fundamentos, tiene el momentum y todavía tiene el precio. Esa combinación no dura para siempre, y en Greenville el reloj ya está corriendo. Número 4. Boise, Idaho. Ubicación: suroeste de Idaho, en el valle del río Boise, a unas 5 horas al norte de Salt Lake City y a unas 6 horas al este de Portland. Boise tiene unos 240,000 habitantes y es la capital del estado. Ha sido durante varios años consecutiva una de las ciudades de más rápido crecimiento del país. El precio y la oportunidad. El precio promedio de vivienda en Boise ronda los $420,000, el más alto de esta lista, lo que podría hacer pensar que la oportunidad ya pasó. Pero Boise está en esta lista por una razón específica. Los suburbios del área metropolitana, ciudades como Nampa, Caldwell y Meridian, todavía tienen precios entre $280,000 y $340,000 con fundamentos económicos que siguen siendo sólidos. La llegada de empresas tecnológicas, el crecimiento de la Universidad de Boise State y la migración desde California y Oregon siguen generando demanda que el mercado regional todavía está absorbiendo. La trampa. Idaho tiene inviernos que sorprenden a quien viene de climas cálidos, y la sequía es una preocupación creciente en toda la región del suroeste americano que afecta los recursos hídricos de largo plazo. Además, el crecimiento acelerado ha generado tensiones en la infraestructura vial y en los servicios públicos que la ciudad todavía no ha resuelto completamente. Contexto histórico. Boise fue fundada en 1863 como fuerte militar para proteger la ruta de Oregon Trail de los conflictos con las naciones indígenas locales. El nombre viene del francés boisé, que significa arbolado, y fue dado por los primeros tramperos franceses que encontraron el oasis de árboles junto al río, en medio del desierto de sagebrush que rodea la región. Esa imagen de oasis en el desierto sigue siendo parte de la identidad de la ciudad. ¿Para quién es esto? Para el latino del oeste del país que quiere salir de California o de Oregon sin alejarse demasiado de su zona de confort geográfico y cultural, Boise tiene todo lo que una ciudad moderna debe tener. Tiene Idaho con sus beneficios fiscales y tiene un mercado que, aunque ya no es el de hace 5 años, todavía tiene recorrido en los suburbios para quien investiga con cuidado. Número 3. Raleigh, Carolina del Norte. Ubicación: centro de Carolina del Norte, en el área conocida como el Research Triangle junto con Durham y Chapel Hill. Raleigh tiene unos 470,000 habitantes y es la capital del estado. El Research Triangle, que incluye las universidades de Carolina del Norte, Duke y NC State, es uno de los ecosistemas de investigación y tecnología más importantes del país. El precio y la oportunidad. El precio promedio de vivienda en Raleigh ronda los $410,000, más alto que en otros mercados de esta lista. Pero como en Boise, la oportunidad en Raleigh no está en el precio absoluto, sino en los suburbios y en las ciudades satélite del Research Triangle. Ciudades como Garner, Clayton, Fuquay-Varina y Holly Springs tienen precios entre $280,000 y $350,000 con acceso directo al mercado laboral de Raleigh y con fundamentos que hacen muy difícil que esos precios bajen en los próximos años. La trampa. El mercado de Raleigh es competitivo, y las propiedades en buen estado, en zonas bien ubicadas, se venden rápido y muchas veces por encima del precio de lista. Quien entre en este mercado tiene que estar preparado para actuar con rapidez cuando aparece la oportunidad correcta, porque esperar semanas puede significar perder la propiedad ante otro comprador. Contexto histórico. Carolina del Norte fue una de las 13 colonias originales, y Raleigh lleva el nombre de Sir Walter Raleigh,
el explorador inglés que organizó las primeras expediciones a lo que hoy es la costa de ese estado en los años 1580. La colonia perdida de Roanoke, el primer asentamiento inglés en América del Norte que desapareció misteriosamente alrededor de 1590, estaba en territorio de lo que hoy es Carolina del Norte, y sigue siendo uno de los misterios históricos sin resolver del país. ¿Para quién es esto? Para el latino profesional en tecnología, biotecnología, farmacéutica o cualquier sector vinculado a la investigación y la innovación. El Research Triangle es uno de los mercados laborales más sólidos y mejor pagados del sureste del país, y quien vive en sus suburbios accede a esos empleos con un costo de vivienda que todavía tiene sentido comparado con Silicon Valley o con Boston. Número 2. Oklahoma City, Oklahoma. Ubicación: centro de Oklahoma, donde se cruzan las interestatales 35 y 40 en el corazón geográfico del país. Oklahoma City tiene unos 680,000 habitantes y es la capital del estado. Su área metropolitana supera el 1.300.000 personas y sigue creciendo de manera sostenida. El precio y la oportunidad. El precio promedio de vivienda en Oklahoma City ronda los $210,000. $210,000 en una ciudad de casi 700,000 habitantes con economía diversificada, con aeropuerto internacional, con hospitales universitarios completos y con una comunidad latina creciente que ha transformado varios barrios de la ciudad en los últimos 10 años. Para que te hagas una idea, ese precio es menos de la mitad del promedio nacional y menos de un tercio de lo que cuesta una vivienda comparable en Los Ángeles o en Miami. La trampa. Oklahoma City está en el Tornado Alley y esa realidad climática es imposible de ignorar. Los tornados son parte de la vida en esta región y aunque el sistema de alertas es eficiente y la cultura local de preparación ante tornados está muy desarrollada, quien viene de una región sin esa experiencia necesita tomarse en serio el protocolo de seguridad desde el primer día. Contexto histórico. Oklahoma City nació de una de las escenas más extraordinarias de la historia americana, el Land Run de 1889, cuando miles de colonos esperaron en la frontera del territorio y al sonar el disparo de salida, salieron a caballo, en carreta y a pie a reclamar parcelas de tierra en lo que hoy es el centro de la ciudad. En un solo día, Oklahoma City pasó de ser tierra sin colonos a tener más de 10,000 habitantes. Ninguna otra ciudad de Estados Unidos tiene un origen tan cinematográfico. ¿Para quién es esto? Para el latino que quiere mercado grande con precio pequeño. Oklahoma City ofrece todo lo que una ciudad importante debe tener a un precio que el mercado nacional todavía no ha ajustado al nivel que sus fundamentos justificarían. La comunidad hispana es vibrante, la comida mexicana es excelente en toda la ciudad, y el mercado laboral tiene oportunidades en energía, salud, tecnología y logística que pocos mercados del interior del país pueden igualar. Número 1. San Antonio, Texas. Ubicación: centro-sur de Texas, donde la Interestatal 35 que baja desde Austin se encuentra con la Interestatal 10 que cruza el país de costa a costa. San Antonio tiene casi 1,5 millones de habitantes y es la segunda ciudad más grande de Texas. Está a 80 millas de Austin, a menos de 3 horas de Houston y a 3 horas de Dallas. El precio y la oportunidad. El precio promedio de vivienda en San Antonio ronda los $240,000, notablemente por debajo de Austin, que supera los $550,000, y de Dallas, que supera los $380,000. Esa brecha de precio entre San Antonio y sus ciudades hermanas del Triángulo Texano no tiene ninguna justificación económica de largo plazo. San Antonio tiene el mismo estado fiscal de cero impuestos sobre la renta que Austin y Dallas, tiene base militar de las más grandes del país, tiene industria de salud, tecnología y manufactura en crecimiento, y tiene la comunidad latina más grande y más establecida de todo Texas. El precio más bajo no refleja una economía más débil, refleja un mercado que todavía no recibió la atención que sus fundamentos merecen. La trampa. San Antonio está empezando a recibir esa atención, y los precios han subido de manera importante en los últimos 3 años. La ventana de los precios muy bajos se está cerrando, aunque todavía está abierta comparada con Austin y Dallas. Quien espere que San Antonio llegue al precio de Austin para comprar, va a comprar cuando ya sea tarde, exactamente como le pasó a quien esperó que Austin llegara al precio de Nueva York. Contexto histórico. San Antonio es una de las ciudades más antiguas e históricamente ricas de todo Estados Unidos. Fundada por los españoles en 1718, tiene más de 300 años de historia continua que incluye el período español, el mexicano, la República Independiente de Texas y finalmente la incorporación a Estados Unidos. El Álamo, las misiones del río San Antonio declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y el Paseo del Río son parte de un patrimonio histórico que ninguna otra ciudad texana puede igualar. La cultura tejana que nació aquí es la síntesis más auténtica de lo mexicano y lo americano que existe en este país. ¿Para quién es esto?
Para el latino que quiere la mejor combinación posible de todos los factores que hemos visto a lo largo de esta lista, precio todavía accesible, mercado con recorrido, cero impuestos sobre la renta, comunidad latina de siglos, historia profunda, ciudad grande con todos sus servicios y una posición geográfica en el corazón de Texas que lo conecta con todo el estado. San Antonio no es el más barato de esta lista, es el más completo. Y por eso está en el número 1. One ciudades, desde Columbia en Carolina del Sur hasta San Antonio en Texas. Lo que las une es una sola cosa. Son mercados donde todavía existe la posibilidad de comprar antes de que todo el mundo llegue. 4 cosas que hay que hacer antes de comprar en cualquiera de estas ciudades. Primera, visita en persona durante al menos una semana antes de comprometerte. Segunda, trabaja con un agente inmobiliario local que conozca el mercado de adentro. Tercera, preaprueba tu financiamiento antes de buscar propiedades. Cuarta, piensa en un horizonte mínimo de 5 años. Eso es todo por hoy. Si este video te abrió los ojos a mercados que no estaban en tu radar, compártelo con alguien de tu comunidad que esté pensando en comprar. Esa información vale más compartida que guardada. Y la pregunta para los comentarios de hoy, ¿en cuál de estas 11 ciudades comprarías tú y por qué? Déjalo abajo, leemos todo. Dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima.